Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar y por esperarnos un ratito. Yo solamente voy a presentar el último Webex que vamos a hacer en el año, que es sobre amiloidosis. Le voy a dar el pie a la doctora Laura Martínez, que la doctora es cardióloga, es staff del Hospital Privado Universitario de Córdoba, que ella está en el tema, así que se va a encargar de presentar a los disertantes que tenemos hoy y coordinar todo lo que es la charla de hoy a la noche. Todo tuyo, Laura. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la secuencia, digamos, la dinámica del webinar va a ser, vamos a ver dos casos clínicos locales de acá de Córdoba, y después de cada caso lo vamos a someter a discusión con el doctor Costabel, que, bueno, nada, se conectó con nosotros. Le agradecemos por estar dispuesto para esta discusión. El primer caso lo va a presentar la doctora Tessione, Soledad Tessione. Ella es cardióloga y ecocardiografista, es staff de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y también del Hospital Ferreira y es docente del UCBC. Escucho. Y el segundo caso lo va a presentar el doctor Roberto Cook, que es staff de cardiología del Sanatorio Allende, coordinador de trasplante y de la unidad coronaria, y también es coordinador de la recuperación cardiovascular del nuevo Hospital San Roque. Y bueno, el doctor Costabel, que es nuestro experto invitado, él es cardiólogo y es el jefe de internación y de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que bueno, arrancamos, Sole, con tu caso. Estás muteada, Sole, creo. Estás muteada, Sol. Mientras la doctora Tessiane va publicando, poniendo en presentación su caso. No, Sole, creo que te desmuteaste desde el teléfono. Ahí te dejo, pruebo de desmutearte. Sole, se te muteó desde alguno de los dos dispositivos. Probar cualquiera de los dos, porque se acoplaba. Si tenés conectado el celu, Sole, desconecta, salir de la sesión del celular. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, Sole. Sí, bueno, me conecté desde el celu porque no sé qué pasa Bueno, con la se te conexión. escucha bien. Si querés poner la ¿Se me escucha? presentación. Dale, yo la estoy compartiendo la pantalla. Todavía no nos aparece. Yo acá veo que está compartida la pantalla. Si querés volver a salir y volver a entrar. A ver. Hola, ¿se escucha? Ahí está perfecto, Sole, se escucha y se Sí, ve. perfecto, bárbaro. Bueno, voy a, voy a comenzar con la presentación de mi caso. Este es Este es un un paciente paciente masculino masculino de de 77 77 años. años. ¿Se ¿Se escucha? escucha? Ahí está. Sí, ¿Se que tiene escucha? No, antecedentes. Ahí está. Que tiene antecedentes de es un hipertenso de larga data con dislipemia desde el año
familiar de cáncer de colon. Por el antecedente familiar de cáncer de colon, al paciente se le solicitaba videoendoscopía y endoscopía digestiva alta, y ahí Perdón. Hola, ¿se escucha? Hola, Continúa, ¿se Sol. escucha? Se escucha bien. Sí, bárbaro. Por el antecedente de su cáncer de antecedentes familiares de cáncer de colon, se le piden videoendoscopías donde se encuentran pólipos adenomatosos colónicos sin malignización y un colon irritable y un dólico megacolon. En el año 2013 tiene el diagnóstico de apnea del sueño y esteatosis hepática. Este paciente tiene múltiples consultas en 2010 con los servicios de neurocirugía por presentar parestesias en mano derecha, que luego se hace bilateral, cefaleas frontales y dolor cervical. Posteriormente tiene una progresión de los síntomas hacia unas poliartralgias lumbares con parestesias en ambos miembros inferiores y trastornos de las matrixas. Tiene un gran consumo de AINES y también se realizó interconsulta con medicina para el dolor, donde se agregó tratamiento para por toda esta sintomatología de larga data, mutó con tratamientos con opioides, paracetamol y pregabalina. A nivel, incluso en el año 2014 al paciente se le realizó una osteosíntesis de columna lumbar. En cuanto a los antecedentes cardiovasculares, tiene antecedentes de arritmia supraventricular y ventricular de larga data también, y una ateromatosis carótida que no fue progresiva en la carótida izquierda desde el año 2002. Yo hice la línea de tiempo donde podemos ver la múltiple persistencia de los antecedentes del paciente y de los síntomas. Como les decía, la poliartralgias y cervicolumbar y las gonalgias izquierda y antecedentes de fatiga y somnolencia fueron los síntomas cardinales del paciente desde que lo comenzaron a ver en el consultorio externo hasta la actualidad. Se hace persistente y progresivo a partir del año 2016, donde el paciente incluso tiene Hola. Prosigo con los síntomas porque debo tener mala conexión. Inclusive se hicieron múltiples interconsultas con el servicio de reumatología, donde se le halla una hiperuricemia con tratamiento con colchicina y allopurinol. En cuanto a en el año 2022, el paciente empieza con disnea progresiva de clase 1 a clase 2. Se le solicitan dos estudios, un ecocardiograma donde mostraba una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, una alteración en la relajación, no había valvulopatía relevante y tiene una aurícula izquierda severa con un volumen de 55 y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 35. El otro estudio que te interrumpa. ¿Podrás silenciar uno de los micrófonos que está saliendo duplicado? Doble. ¿Hola? ¿Ahí? Ahí está bien. Perfecto. Radiografías de tórax con derrame pleural bilateral. En el año 2023 el paciente empeora en su sintomatología, se agrega boca seca, distensión abdominal, parestesias en miembros inferiores y en ambas manos de forma casi permanente, agrega el tratamiento con cannabis. Tiene cambios en el ciclo del sueño, tiene trastornos en la marcha, inclusive empeora hasta producir una disbasia en la pierna derecha.
hay una progresión de los síntomas gastrointestinales, trastornos en la memoria y caídas frecuentes. Relata la aparición de edemas en los miembros inferiores y en cuanto a los síntomas musculares, disnea de clase funcional 2 a clase funcional 3, acompañado de mayor fatiga, aumento de peso y la aparición de disnea nocturna. En el examen físico se lo encontró con un leve sobrepeso, con un índice de masa corporal de 27, con tendencia a la bradicardia en 55, con con un abdomen globuloso, distendido, sin visceromegalia. Se le solicitaron biomarcadores donde estaban levemente aumentados con una se le solicitaron otros estudios como una espirometría, que fue normal, en el electrocardiograma de consultorio, donde se objetivó solamente arritmia ventricular aislada, agrandamiento auricular izquierdo. Con este electro no lo tengo disponible, hipertrofia ventricular izquierda. Nuevamente se lo reestudió con se le solicita otra polisomnografía donde se ve mayor progresión de su síndrome de apnea de sueño. Se solicitó también a nivel esa disbasia que refirió el paciente, una resonancia donde no se encontraron signos agudos y sí focos de gliosis por patología vascular crónica, él es un hipertenso crónico, y una tomografía lateral a predominio derecho y pericárdico. Para el último, el ecocardiograma, que fue también solicitado, donde nosotros podemos ver el aumento de los espesores parietales, donde se ve un llenado diastólico con patrón pseudonormal, con presiones de llenado elevadas a 23, el reflujo tricuspidio con una máxima de el strain, un patrón. Este es el informe donde está lo que venía refiriendo recién, el agrandamiento vía auricular severo, una presión sistólica calculada de 56 con el aumento de la masa y los espesores, y lo que se ve es una fracción de eyección limítrofe entre 50 y 53 con una ecogenicidad intramiocárdica alterada, compatible con infiltración miocárdica, y se sugiere realizar una resonancia magnética y se lo deriva al paciente a un centro de alta complejidad. En la resonancia magnética lo que se observó es una fracción de eyección de 54 con los volúmenes aumentados y la masa aumentada, y luego de la infusión de gadolinio se observa captación de realce difuso biventricular y de ambos con captación de los músculos papilares y la aurícula izquierda aumentada de tamaño. Este es el informe de la resonancia, donde acá se ve la fibrosis difusa biventricular y de ambos músculos papilares de la válvula mitral, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y el agrandamiento de la aurícula izquierda con una esclerosis de la válvula aórtica. También se le solicitó inmunofijación en orina y en sangre, donde se ve que donde se observan bandas policlonales en la inmunofijación, inmunoglobulina G, A y M, y no se detectó cadenas livianas en orina, y hay una alteración leve por encima en la relación kappa-lambda.
Para confirmar el diagnóstico se le solicita un centellograma cardíaco con donde se observa una intensa captación del radiotrazador en todas sus paredes, con una leve captación a nivel del ventrículo derecho, con una escala de Perugini de 3, y estos hallazgos fueron compatibles con una amiloidosis por transtirretina. Para seguir los estudios del paciente, se le solicitó el estudio genético en saliva, donde no se observó la variante mutante, se lo interpretó como una amiloidosis de tipo wild type. Este año en el paciente se observó un empeoramiento de sus síntomas motores e hiperestesia, se lo reevaluó y se le solicitó una electromiografía donde se observó una neuropatía por atrapamiento de los nervios medianos, tanto en su pasaje por el carpo de la mano de grado moderado en la mano derecha y severo en el carpo izquierdo, y a nivel de los miembros inferiores una neuropatía axonal sensitiva. Se agrega una ergometría para valorar capacidad funcional que es baja, de 3 METs, con una respuesta levemente hipertensiva en la ergometría, y con algunas extracítoles ventriculares prematuras y en duplas durante la misma. Este es un electro reciente que tiene el paciente, donde se puede ver que es cómo progresivamente en los últimos 2 años ha empeorado. Tiene un bloqueo de rama derecha el paciente, con trastorno de repolarización en la cara inferior y en la cara anterolateral, y un eje desviado hacia la derecha. El paciente se lo observa en el consultorio de insuficiencia cardíaca, donde se le indica el tafamidis en 61 nanogramos, y el tratamiento actual que tiene el paciente es con losartan, dapaglifosina, que tiene aproximadamente casi 2 años de tratamiento ya con dapaglifosina, beta-bloqueantes como el bisoprolol, diuréticos, furosemida, el tratamiento para el dolor con paracetamol, tramadol y pregabalina, y el resto de la medicación. Hola. Perfecto, Hola. Sol. Muchísimas gracias. ¿Se escuchó? Sí, escuchó. Perdón. Estás muteada, Lali. Acá estoy. Ahora pasamos a la discusión de este caso. Espero que hayan podido escuchar, pero bueno, lo interesante es el tiempo, como la línea del tiempo que nos marcó Sole, de este señor, de cuando empezó con los síntomas y algunas banderas rojas, por allá por 2019, ya con el túnel carpiano. Empieza con la disnea año 2022 y termina con el diagnóstico y la solicitud del tratamiento en 2024. Así que bueno, Juan, no sé qué querés comentar al respecto. No, creo que el caso está bueno, y como vos decís, ejemplifica un poco cuál es la historia que tienen en la vida real los pacientes con diagnóstico de cardiopatía amiloidótica. Me preguntaba cuando la doctora le empezaba a contar y contaba todos esos síntomas que eran, entiendo que comenzó con síntomas gastrointestinales, ¿no? Algo que parece como una gastroparesia o tránsito lento que iba por ese lado. Entonces, cuando iba por ese lado, en general mi sospecha va más para el lado de alguna miocardiopatía que tenga infiltración más difusa que una infiltración puramente cardíaca. Entonces mi sospecha era que se trataba a lo mejor de una AL, que son las que más nos cuesta hacer los diagnósticos, porque la presentación suele ser así, o sea, de pacientes que hipotensiones, disautonomías, tránsito lento, trastornos a nivel de erección, pérdida de peso, entonces que el cardiólogo no es la primera persona que ven. Por eso no sé si tiene relación ese síntoma con porque la infiltración gastrointestinal por transtirretina, y sobre todo de las formas wild type, debería ser muy baja. Pero bueno, es un caso interesante. La única forma sería
biopsiar ese tubo digestivo y ver si lo que tiene en el tubo digestivo también es amiloidosis o no es amiloidosis. Así que me parece muy interesante. Lo único que también me llamaba la atención, doctora Tesina, era el tema de que la descripción del electro siempre era hipertrofia. No sé si realmente, a lo mejor ahora mirándolo retrospectivamente, si era hipertrofia o a lo mejor no era tal, porque en general la sospecha viene cuando tenemos esa discordancia entre el electro y el eco, o sea, donde el eco nos muestra aumento de espesores y el electro no tiene nada de hipertrofia, entonces a uno le llama la atención. Yo recabando los síntomas, los electros en la progresión de la historia clínica, siempre se marcaba agrandamiento de la aurícula izquierda. Tiene un solo electro donde se informa hipertrofia ventricular izquierda y agrandamiento de la aurícula izquierda, y ya muta totalmente al electro que acabo de mostrar, que es el último, que es reciente, donde ya tiene bloqueo de rama derecha, las T negativas en la cara anterolateral. Fue como variando el electro y digamos, tenía tantas consultas en todos lados este paciente, que cuando uno lo arma lindo para un Ateneo, está la historia graficada, digamos, pero este paciente pasea por varios consultorios. Sí, ¿qué es lo que suele ocurrir? No digo, no en Córdoba, no en Argentina, en el mundo, esto de que pasan por otros diagnósticos hasta que llegan a este diagnóstico final. Así que me parece que es un buen ejemplo de eso. Y siempre uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es el diagnóstico. Cuanto más tardío uno hace el diagnóstico, peor es el pronóstico, incluso con acceso a los tratamientos. Entonces, ahora es como que todos tratamos de empujar hacia el diagnóstico cuanto más precoz, mejor. No solo porque los tratamientos que tenemos buscan estabilizar, sino porque lo que estamos viendo es que la acumulación de amiloide, sea cual sea, y peor cuando es AL, genera toxicidad directa sobre el miocito y eso por ahora es irrecuperable, o sea, incluso aunque tuviésemos un depleter que saca la transtirretina. Así que parece que uno diría que este paciente, si lo tuviese que estadificar, aunque no estaban todos los parámetros de estadificación, uno pensaría que están en un estadio que es 2 o 3, o sea, ya un estadio avanzado. Incluso el centellograma con captación del ventrículo derecho, el bloqueo de rama derecha son factores que hacen pensar en eso. Y después siempre veo a veces cosas interesantes que uno ve que mostraba un patrón que era un patrón que creo que se describió como restrictivo o pseudo normal, ¿no? En el llenado mitral. Y costaba ver la onda A en el llenado mitral. O sea, evidentemente hay poca contracción auricular y siempre ahí se nos genera esa duda de cuál es el riesgo de fibrilación auricular. Bueno, el riesgo parece altísimo de fibrilación auricular y a veces la disputa de si hay que anticoagular tempranamente a estos pacientes antes de que aparezca la FA porque la tasa de FA es altísima, pero excelente caso. Con respecto a los estudios complementarios, porque viendo, digamos, cómo fue la sucesión, ¿hubieses hecho el centello antes de la resonancia? Sí, yo creo que en términos generales uno diría si la sospecha inicial es amiloidosis conviene ir por el centello, si la sospecha inicial es amiloidosis, porque finalmente la resonancia, si es amiloidosis, va a caer en el centello, o sea que uno dice, bueno, si al final le voy a hacer el centello igual, también tiene un problema la resonancia, que me parece que si el que la hace no es una persona que tiene cierta experiencia en miocardiopatías, puede confundir ese realce con el realce que pueden tener otras miocardiopatías. Por más que uno lo ve y dice, no, pero es medio difícil. No es raro encontrar que estos pacientes vienen con resonancias que dicen aumento de los espesores parietales, alta cantidad de fibrosis, entonces es una miocardiopatía hipertrófica de alto riesgo arrítmico, que está bien si fuese una hipertrófica. El realce tiene una distribución distinta y eso nos ayuda a pensarlo. Así que yo creo que iría directamente por el centellograma y reservaría la resonancia cuando me quedo con dudas diagnósticas con el mismo centellograma o cuando mi sospecha es AL y el centellograma va a dar de baja captación y yo quiero tener mayor certeza de que estoy tratando realmente una amiloidosis. Directo al centellograma y las cadenas para asegurarnos de descartar la AL que es urgencia, ¿no? Sí, ese punto es clave, ¿no? Es más, o sea, siempre mi miedo es que las cadenas vengan positivas, así que diría que le transmito a los pacientes que la urgencia son las cadenas. Y las cadenas así como las pidió la doctora, o sea, como cuantitativas, ¿no? Porque
si uno ve el proteinograma, a lo mejor alguien va a decir que sí, tiene una banda proniclonal kappa y lambda, y entonces eso no es una L, bueno, no alcanza eso para decirlo. Incluso una inmunoelectroforesis que diga que hay una banda policlonal kappa y lambda tampoco alcanzaría para descartar, o sea, solamente viendo la concentración, porque cada vez aprendemos que no se necesitan muchas cadenas para que esas cadenas se polimericen en fibrillas, entonces te llevas un montón de sorpresas. Incluso al revés también, porque aproximadamente 5 o 6% de los mayores de 70 años tienen un componente monoclonal en sangre que al final termina siendo de significado incierto y no tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, hay que hacer eso primero. Vir, ¿vos ibas a hablar? Sí, ese es el otro desafío, sí. Esa es la otra, sí. Bueno, muchas gracias, Doc. Muy buenos los comentarios. Muchas gracias, Sole. La verdad que muy lindo el caso, muy interesante. Hablábamos el otro día en el servicio cuán temprano debiéramos hacer el diagnóstico y en eso nos planteamos si hacemos strain a todos los pacientes con un poco de hipertrofia, sobre todo que tengan algún otro factor de riesgo, si el grado de Perugini nos ayudaría en la resonancia para iniciar el tratamiento precoz o no, o el Perugini aparece más tarde cuando hay más infiltración mieloidótica e inevitablemente tenemos que esperar esa mayor infiltración para hacer el diagnóstico y inevitablemente terminamos tratando tarde a los pacientes. Es una buena pregunta. O sea, con respecto al eco, nosotros ahora vamos a mostrar un trabajo en el Congreso Europeo que mira el strain y que mira, por ejemplo, el tisular, que es una cosa más accesible. Y la verdad es que el strain hiperpatológico, con un strain muy disminuido, con ese gradiente basal apical que nos gusta de las banderas de Japón, parece ser una expresión tardía. El tisular disminuido es una expresión temprana. Entonces, hicimos una comparación fácil, que es ecocardiogramas de hipertróficos, de hipertensos, de estenosis aórtica, que son los diagnósticos diferenciales con ecocardiogramas de amiloidóticos. Y es mucho más temprano la reducción de los tisulares sistólicos incluso. Entonces uno mira un sistólico tisular lateral que mida menos de 7 centímetros por segundo de velocidad, y eso es altamente probable que se trate de una amiloidosis y sirve para, en cambio, esperar ese gradiente de strain parece un poco más tardío. Y después, con respecto a la resonancia, si uno mira el realce tardío, para encontrar ese realce tardío tan patognomónico, eso es posterior a la positivización del centellograma. Entonces, no. Ahora, si uno tuviese la posibilidad de medir volumen extracelular sistemáticamente, sí, el volumen extracelular se altera antes que... Pero bueno, con el volumen extracelular el problema es que los puntos de cortes que tenemos son medios arbitrarios, ¿no? Uno dice, salvo cuando está muy alterado el volumen extracelular, pero cuando está inicialmente un poco alterado, ahí vamos a terminar cayendo en el centellograma. O sea, el centellograma es bastante precoce, o sea, se necesita poco amiloide para que se positivice. No sabemos bien por qué, pero sí. Y yo gracias. tengo una última pregunta respecto a este caso que termina con bisoprolol de 10 miligramos y bueno, está un poco discutida la cuestión de los betabloqueantes en estos pacientes por el efecto inotrópico negativo, ¿no? Y por ahí se plantea que muchos de estos pacientes tienen FA, necesitamos controlar la frecuencia en algún punto, pero tampoco queremos el efecto inotrópico negativo de los betabloqueantes. La digoxina también es casi una mala palabra. Entonces, bueno, saber un poco cómo lo están manejando. Sí, en general, o sea, si uno va a información así dura, no hay mucha información dura. O sea, hay algún trabajo observacional que muestra que retirarlos tiene beneficio. Hay otro trabajo observacional del grupo de Londres que muestra que a lo mejor mantenerlo en dosis bajas en pacientes con disfunción ventricular tiene beneficio. Entonces, no lo sabemos muy bien. En la práctica, yo soy más partidario de retirarlos. Y siempre retirarlos de manera muy gradual para que no sentirme culpable si se fibrila, porque si se fibrila en el momento que estás retirando te sentís mal por eso. Entonces, un retiro como muy gradual, y la verdad es que si hay una de las pocas cosas que pueden hacer que los pacientes te agradezcan es con el retiro de los betabloqueantes, que se siente mejor, o sea, es como que le sacaste el freno de mano. Así que trato de retirarlo. Después, el problema del control de la frecuencia, en general es un problema poco frecuente, porque como hay tanta enfermedad del sistema de conducción, es rara la FA de alta frecuencia. Así que en general tratamos de ser muy agresivos con el control del ritmo. Como estamos haciendo diagnósticos cada vez más precoces por una cuestión de pesquisa,
estamos usando la ablación para complementar junto con amiodarona para tratar de mantener el ritmo. Y los resultados parecen ser buenos, o sea, con todo lo que eso implica. A veces uno dice, bueno, ¿cuánto le postergás el inicio de la FA? Por ahí le postergás el inicio un año. Bueno, para estos pacientes postergarle un año, si le cambia la calidad de vida, es un montón. Entonces, vale la pena. La verdad que hay una buena cosa que tiene la ablación, que es baja tasa de complicaciones, porque es muy difícil perforar a un amiloidótico. Así que estamos yendo un poco por ese lado. Control agresivo del ritmo con ablación y amiodarona si estás en etapas iniciales, control agresivo con amiodarona si no tenés acceso a la ablación y la menor dosis posible de todo lo que antes. Ok. No sé si, a ver, hay preguntas en el chat. No hay, Lari, ¿querés que sigamos con la presentación Bueno, del doctor vamos con Cook? el otro. Gracias, Juan, por los aportes. Excelente, como siempre. Vamos con la presentación del doctor Cook. Lali, estás muteada. Sí, tenía ruido de fondo. Bueno, vamos entonces con la presentación del doctor Cook. Ya lo presenté. Vamos con el caso clínico, así tenemos tiempo también para discutirlo. Estoy tratando de compartir. Mientras el doc va a tratar de compartir, si quieren hacer preguntas, el chat está habilitado. Nosotros lo vamos a ir chequeando y contestamos después que el doc termine. Hay una pregunta que dice, la resonancia fue poco clara en esclarecer el diagnóstico. ¿Podría haber dado más información hasta que el doc pueda compartir pantalla? ¿Ahí aparece la presentación? No, aún no, Roberto. Yo creo que a la resonancia se le puede sacar mucha información, pero tiene su limitación, que es que no nos puede decir realmente cuál es el tipo, o sea, hasta ahí no llegamos todavía, así que hasta ahí llega. Después, probablemente el problema que tiene el centellorama es que el centellorama es blanco o negro, es positivo o negativo. No sirve para ver progresión, no sirve para estadificar, salvo esto de que afecta al BD, no afecta al BD, después es más positivo o negativo, así que, y la resonancia podría tener un continuo. Ahí Roberto se estaba viendo tu presentación, ¿eh? Sí. Ahí. Aún no. Se nos puso pesado Webex. Sí, recién aparecía perfecto y ahora ya no me Perfecto. permite. Ahí se ve. Igual de recién Ahí- demoró un poquito en aparecer, así que... A mí pasó lo mismo, Roberto. Fue bueno, decía, mientras Roberto puede poner su presentación, él veía que habían usado dapalifosina en el tratamiento, lo cual parece una buena estrategia, ¿no? Ahí se ve Sí, Roberto, ¿eh? incluso Perfecto. se empezó a usar antes del diagnóstico, digamos, yo estuve viendo en la historia clínica, o sea, estaba puesta por eso. También me pareció. Ese Sole, te comento porque ese paciente también tengo conocimiento. Yo la última vez que Sí, lo vi en consultorio estaba con ese bloqueo neurohormonal y con tendencia a la bradicardia y a la hipotensión y le volamos el bloqueo neurohormonal, o sea que ya quedó sin losartán y sin y bisoprolol. sí, me hizo En problema. espera de que le aprueben el tafamidis. Perfecto. Bueno, yo voy a presentar, muchas gracias Juan Pablo por estar presente. Hemos compartido algún que otro paciente con amiloidosis, que se lo he enviado a Buenos Aires, a Juan Pablo. Yo voy a presentar un caso un caso un poco más avanzado de amiloidosis.
Bueno, paciente masculino, ahí se me escucha, ¿no? Perfecto, Sí, Roberto. perfecto. Perfecto. Este es un paciente masculino de 55 años, derivado de otra institución acá en la ciudad de Córdoba, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada, shock cardiogénico, y ya directamente con la sospecha de amiloidosis cardíaca para evaluar trasplante cardíaco. Este es un paciente que a principios de año tenía una fracción de eyección que no era tan mala, tenía 41% de fracción de eyección, y desde ahí comenzó con internaciones frecuentes por insuficiencia cardíaca, inclusive 2 o 3 meses antes que ingrese al sanatorio, había necesitado la colocación de un marcapaso secuencial por un bloqueo completo. Este paciente venía con un antecedente que lo habían caratulado de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica que venía sometido a un tratamiento de inmunoglobulinas e inmunoterapia. También tenía un antecedente importante de una cirugía de túnel carpiano bilateral y era un paciente que anteriormente era hipertenso. La resonancia magnética, que fue una resonancia magnética común, no fue una resonancia con mapeo, no tenía ni T1 ni T2 mapping, o sea, fue una resonancia común, que habían referido a principios de año que tenía un deterioro leve de la función sistólica con una fracción de eyección del 41%, con una hipertrofia asimétrica del septum interventricular. También informaban que había una fibrosis difusa biventricular. Previo al ingreso, en esos meses, había deteriorado la fracción de eyección en forma severa, ya tenía una fracción de eyección del 26%, con ese patrón de aumento de gradiente base APEC, con un strain longitudinal de -2, con una disfunción diastólica tipo restrictivo, y también ya le habían realizado una biopsia de músculo, siempre buscando amiloidosis cardíaca que había sido negativa para rojo Congo. Cuando ingresa al sanatorio, en el mes de junio de este año, es un paciente que en su estado clínico general es un paciente que venía con un estado de caquexia sumamente desnutrido, desde el punto de vista hemodinámico con tendencia a la hipotensión arterial, con requerimientos de vasopresores, vino con un goteo de noradrenalina hasta 0.9 de gamas, saturando, y al examen físico al ingreso, ese examen físico bedside, que uno trata de clasificarlo en esa clasificación de Stevenson, el paciente estaba seco, no tenía irritación yugular, pero tenía una frialdad distal. Por lo tanto, desde el punto de vista de esta clasificación de Stevenson, estaba en ese cuadrante que es el cuadrante L, que es un paciente frío y seco. El electrocardiograma no ayudaba mucho con todas las cosas que ya hablaron, el tema de la discordancia entre el electrocardiograma y la hipertrofia del ventrículo izquierdo vista por el ecocardiograma, o la búsqueda de los patrones de pseudoinfarto, o la búsqueda de fibrilación auricular. Eso no nos ayudaba con el electro porque el paciente vino con un ritmo de marcapaso con correcto censado y captura. La placa radiográfica mostraba un derrame pleural bilateral con algo de hipertensión venocapilar, bueno, y la colocación del marcapaso secuencial. Se le hace un laboratorio al ingreso, estaba ligeramente anémico, estaba con una PCR un poquito elevada y con los dos biomarcadores elevados, tanto troponina como proBNP. El paciente también estaba hipoaluminémico, tenía una alumina de 2.7 y tenía un proteinograma electroforético normal. Cuando ingresa a UPA o cuando ingresa al sanatorio, nuestro gesto inicial fue tratarlo desde el punto de vista clínico y pedirle ya las cadenas livianas con inmunofijación en suero y en orina. Le hacemos el ecocardiograma, que ahí tenemos la visión de 4 cámaras, la visión de 2 cámaras, que vemos esa extrema hipertrofia del ventrículo izquierdo, con esos ventrículos izquierdos bien chiquitos, vistos en las diferentes visiones del ecocardiograma, y con la típica bandera de Japón que ya se mencionó recientemente. Ese es el informe del eco transtorácico. La verdad que fue generoso el ecocardiografista, informó una fracción de eyección del 30%, con un estrés longitudinal de -5, con el patrón diastólico tipo 2. Decidimos colocarle un catete de Swan-Ganz, dijimos inicialmente que era un paciente que estaba seco, vemos que es un paciente que no tenía hipertensión pulmonar, tendencia a la hipotensión, una presión de enclavamiento de 9, un índice cardíaco que pensábamos encontrar un índice un poquito más bajo, tenía 2.4, o sea que nuestro gesto inicial fue cargarlo con volumen,
Hay veces con el solo hecho de cargarlo con volumen mejora el gasto cardíaco. Y a las 48 horas ya lo teníamos un paciente con un wedge de 15 y el índice cardíaco había mejorado de 2.4 a 2.8 y la resistencia vascular sistémica había bajado de 1300 a 1159. Entonces hicimos esa expansión controlada fundamentalmente con coloides. Seguimos con los vasopresores porque la verdad que el paciente no toleraba bajarle la noradrenalina. Empezamos con la administración de inotrópicos, en este caso usamos levosimendan. También requirió utilización de diuréticos, furosemida y espironolactona. También utilizamos dapaglifosina, que algunos actualmente hablan como el quinto diurético. Utilizamos enoxaparina. Le realizamos una pleurocentesis sacando aproximadamente 2 litros entre ambas pleuras. Y también comenzó con antibióticos, piperacilina y tazobactam por una infección urinaria. Al término de las 48 horas, era un paciente que ya estaba compensado hemodinámicamente, el paciente estaba calentito y bien perfundido. Una vez compensado el paciente, le hicimos la cámara gamma con pirofosfato, nos informan un Perugini 3, porque aún no tenemos el diagnóstico de amiloidosis, o sea que una vez compensado, seguimos avanzando. Al cabo de los días nos informan las cadenas livianas en sangre y orina que son negativas, le hacemos una función renal de orina de 24 horas y nos informan una proteinuria, no tan importante, pero tenía una pérdida de proteínas de 150 miligramos en 24 horas. También les realizamos una biopsia de grasa abdominal que ya nos informan positivo para rojo Congo y procedemos a realizar el test genético. El test genético lo receptamos aproximadamente al mes de internado del paciente y nos refieren que tenía esta variante que es muy poco frecuente en nuestro medio. IL-104 treonina. Esto quiere decir que resulta del cambio del residuo de isoleucina en la posición 104 por treonina, o también llamado I84T. Con estos pacientes que ingresan para trasplante cardíaco, hacemos la evaluación multidisciplinaria. La gente de nutrición nos dice que el paciente estaba con una desnutrición grave. Se le indicó nutrición parenteral. La gente de neurología nos comenta que tiene un compromiso neurológico severo. Ellos tienen varios scores de evaluación de gravedad neurológica. El FAP es el más utilizado. Estos son 1, 2 y 3. El 1 es el que mejor está, 3 es el que peor está. El 3 es el paciente postrado que no se puede manejar por sí mismo ni se puede parar. En este caso era un paciente que estaba en FAP 3. Le hacemos la endoscopia digestiva y la gente de gastroenterología nos dice que estaba con una gastroparesia severa. Entonces, en este momento discutimos el paciente, confirmamos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina, variante hereditaria, con esa mutación rara, con compromiso, obviamente cardiológico, neurológico, gastrointestinal y nutricional, y ponemos en la balanza el riesgo-beneficio, decimos que el riesgo es superior al beneficio con respecto al trasplante, y decidimos seguir con tratamiento médico y no avanzar en trasplante cardíaco. Actualmente, luego de 3 o 4 meses, la verdad que es la primera vez que me pasa, el paciente aún continúa en unidad coronaria, desde hace 4 meses, con imposibilidad de descenso de vasopresores. Lo tenemos con un goteo de noradrenalina, es increíble, uno baja un puntito el goteo de noradrenalina y la presión arterial se le viene a pique, inclusive hace relajación de esfínteres. Sigue con nutrición parenteral, a pesar de eso el paciente no mejora desde el punto de vista nutricional, está con tratamiento diurético endovenoso y ha recibido pleurocentesis reiteradas de ambas pleuras. Cuando discutimos el caso si realmente era para trasplante cardíaco, nosotros como centro de trasplante receptamos este tipo de pacientes. Nosotros en una experiencia de 18 años de trasplante cardíaco tenemos 3 pacientes trasplantados. Entonces que estos pacientes los evaluamos para trasplante, pero a este paciente decidimos que no reunía las condiciones para avanzar en el mismo. Esta es la guía 2023 publicada en JACC, que es lo más reciente que encontramos en diagnóstico y tratamiento de amiloidosis cardíaca. Obviamente uno arribó al diagnóstico por los signos clínicos, eléctricos, imagenológicos y de laboratorio, aparte de las características de la patología musculoesquelética, el compromiso neurológico y el compromiso renal, para arribar al diagnóstico de amiloidosis. El paciente tenía todas estas características que estamos viendo en esta imagen.
Una vez que hicimos el diagnóstico, hicimos el test genético, confirmamos que era mutada, con esta mutación rara que encontramos, y entonces nos planteamos el tratamiento. Si podíamos empezar con algún tratamiento médico que nos permitiera mejorar las características clínicas del paciente y posteriormente avanzar en trasplante cardíaco. Según la guía podemos utilizar tafamidis, pero cuando hay neuropatía tan avanzada se puede pensar en utilizar silenciadores genéticos. Entonces interconsultamos con la gente de neurología y la gente de neurología dice que al tener una neuropatía tan avanzada con este FAP3, hasta inclusive tiene contraindicación para tratamiento desde el punto de vista neurológico, con estos silenciadores genéticos. Bueno, esto simplemente para ver que es una variante extremadamente rara la que encontramos, menos del 1% de las variantes mutadas. Y esta es la guía que nos marca cuáles son las pautas, cuáles son los pacientes que tienen indicaciones de trasplante cardíaco, que de estas indicaciones la verdad que el paciente las tiene todas, pero como también hay indicaciones para trasplante, también hay contraindicaciones para trasplantes, que de estas también las tiene todas. O sea, en el score de fragilidad tiene debilidad, tiene fatiga, tiene baja actividad física, tiene pérdida de peso no intencional, tiene su neuropatía autonómica. En toda esta evolución intentamos usar midodrine para el manejo de la presión arterial. La verdad es que no tuvimos mucho éxito, entonces le retiramos la medicación. Tiene la neuropatía periférica, tiene la enfermedad pulmonar o los derrames pleurales recidivantes, que lo hemos evacuado en múltiples oportunidades. Tiene alteraciones del tracto gastrointestinal. En esta guía utiliza esto que se denomina índice de masa corporal modificado, que es del producto de multiplicar el índice de masa corporal por la albúmina sanguínea, y si tiene menos de 600, que es en el caso de este paciente, que también tiene mala absorción, lo pone en este grupo. Tiene enfermedad renal, no tenemos proteinuria arriba de 500, este paciente tiene más de 150, pero tiene compromiso renal. O sea que tiene o reúne todas estas características que nos contraindica el trasplante, pero fundamentalmente tiene esa contraindicación desde el punto de vista neurológico. El FAP en estadio 3, la disfunción autonómica definida por todas estas características, la hipotensión ortostática, la malnutrición, la pérdida de peso, la retención urinaria que necesita la sonda vesical. Por lo tanto, la misma guía nos dice que considerar trasplante cardíaco es una opción, pero hay contraindicaciones cuando tiene compromiso neuropático y de malnutrición, que es el caso de nuestro paciente. Se puede pensar en una asistencia de circulatoria mecánica, de todas maneras se sabe que la asistencia ventricular mecánica la toleran mal, porque son pacientes que tienen cavidades ventriculares muy chiquitas, y tiene compromiso biventricular, entonces uno necesitaría asistencia biventricular, y optamos por el cuidado paliativo del paciente. Así que actualmente, al día de hoy, la verdad es que el paciente sigue en unidad coronaria, a pesar de todos estos meses. Decidimos no avanzar en trasplante cardíaco y en este momento la verdad que estamos en un deterioro ya muy importante, muy severo, y prácticamente estamos esperando el desenlace en las próximas horas o en los próximos días. Bueno, muchas gracias, Doc. Muy interesante, tiene un montón de aristas para discutir. Yo también quería, entre las cosas de plantear para trasplante, en el caso de amiloidosis AL, que son pacientes que en realidad van a trasplante de hígado y eventualmente de corazón también, y digamos, encontrar paciente que ya tiene criterio para trasplante, pero que todavía no está tan mal como para pasar por un trasplante, en esta enfermedad es como una delgada línea, no transcurre durante mucho tiempo, por eso es tan importante la derivación temprana, ¿no? Sí, No en esos sé, casos, Laura, en nuestra escasa experiencia, en 18 años de trasplante, hemos trasplantado 3 pacientes con amiloidosis, de los cuales 2 con AL, y la verdad que los 2 vinieron con una amiloidosis avanzada. De estos 3, 2 fueron AL, de los cuales primero hicimos el régimen Cyborg-B, el paciente mejoró. Uno posteriormente avanzó en trasplante cardíaco con éxito, y a los 6 meses avanzó en trasplante de médula ósea, fue justo en la etapa de COVID. Y la verdad que con toda esta sobreinmunosupresión el paciente se nos infectó, se agarró un COVID y se terminó muriendo séptico en la terapia intensiva.
Eso es un caso de experiencia de amiloidosis AL. Y actualmente tenemos otro paciente con amiloidosis AL vivo, que se ha sometido a los 2 trasplantes cardíacos y de médula ósea y está con excelente calidad de vida. Y después tenemos un tercer paciente trasplantado por transtiretina que anda muy bien, ya tiene como 15 años de trasplantado. Exacto. Esta es nuestra humilde Eh, experiencia en trasplante en amiloidosis cardíaca, pero la verdad que con las características de este paciente decidimos no trasplantarlo. No sé si Juan Pablo por ahí hubiera opinado otra cosa, hubiera avanzado a lo mejor en algún tratamiento con la terapia génica, con estos silenciadores génicos, a ver si lo podemos mejorar y ponerlo en lista de espera de trasplante cardíaco, o la verdad que ya lo considera tan pasado como que no se puede optar por ninguna terapéutica. Sí, Roberto, yo creo que coincido con vos. Siempre si hubiese sido una L en este estadio, te digo, porque esta TTR se parece mucho a una L, ¿no? Por el grado de afectación sistémica que tiene. Yo hubiese esperado que fuese AL. Este, pero me parece que la L en este estadio donde hay afectación renal, afectación gastrointestinal, afectación sistémica y una inmunosupresión propia es un trasplante de altísimo riesgo. La TTR creo que, bueno, ustedes lo han hecho, o sea, el punto de definir siempre es la desnutrición, si la desnutrición es una desnutrición secundaria bajo gasto cardíaco, la desnutrición tiene que ver con otro problema, si la desnutrición tiene que ver con otro problema, es otro problema en sí mismo, si la desnutrición tiene que ver con el bajo gasto, la desnutrición debería mejorar con el trasplante, entonces ahí sale del ruedo. La falla renal me parece que pasa lo mismo, o sea, cuál es el nivel de falla renal y cuánto de la falla renal es una falla renal cardiogénica y cuánto es afectación renal directa. Entonces, ahora la neuropatía siempre me preocupa porque es muy difícil valorar la neuropatía en un señor que está en bajo gasto, porque muchos de los síntomas y de las valoraciones objetivas, incluso que hacen los neurólogos, se van a confundir. Pero me parece que coincido, es en nuestro país, y todo hay que ponerlo como vos decís en contexto, en nuestro país, con la disponibilidad de órganos que tenemos, ofrecerle un trasplante cardíaco de este riesgo, no sé si es éticamente correcto, quiero decir, ¿no? Aunque uno lo pueda hacer, así que sí, siempre me genera un gran conflicto. Pero después hay que estar al lado del paciente y decirle, no te ofrecemos esa opción, ¿no? Eso es lo más difícil, o sea, es muy difícil opinar de afuera. Y creo que el desafío está en no llegar en esta etapa, como vos decís. En cuanto al tratamiento, me parece que no esperaría que ninguno de los tratamientos cambie a un paciente que está en esta etapa, ni los actuales ni los que están por venir. O sea, los silenciadores a mí me han sorprendido, pero parece haber, Roberto, cuando vos mirás los datos por ejemplo, los resultados de Helios B, en donde los resultados parecen muy similares a los resultados de los estabilizadores. Yo esperaba que los silenciadores se fuesen más potentes y los resultados no parecen mostrar eso. O sea, parece que la potencia es similar. Y sí parece que los silenciadores podrían aportar a algún grupo de pacientes que tengan estabilizadores. Probablemente porque el estabilizador no está cumpliendo su función, entonces ahí sí le sirve. Así que no le hubiese ofrecido tampoco silenciadores, y si tuviese alguna otra opción de las modernas, de las que están por venir, tampoco esperaría que las que están por venir, ni los tratamientos de Cas9, o sea, de silenciación de noqueo genético, no esperaría que cambien nada, y tampoco esperaría que los anticuerpos monoclonales contra la TTR tampoco cambien nada, porque sería imposible dárselo a un paciente así en este estadio de bajo gasto, así que creo que coincida, hubiésemos hecho lo mismo. El desafío está en cómo llegó hasta acá y no se hizo el diagnóstico antes, porque la pena es que se sospechó, por lo que vos decías, amiloidosis, pero se fue a buscar diagnósticos con diagnósticos de poco rédito, eso de grasa abdominal, ¿no? Que hubo por ahí. eh, un buen mensaje es entender que en las amiloidosis por TTR la afectación sistémica es tan bajita que pensar en la grasa abdominal para hacer el diagnóstico puede ser un gran error, ¿no? Y teniendo un método no invasivo con tan buen
con tan buena sensibilidad como el pirofosfato, creo que, bueno, ese es uno de los mensajes también, hacer prontamente el SPEC. Y también tal vez en él ya no podamos cambiar la historia, pero sí en la familia, teniendo un test genético, creo que eso es un gran valor para toda la familia. Así que eso sería importante también, reclutarlos y hacer el diagnóstico temprano para el tratamiento temprano también. Sí, Y yo Roberto, tengo vos una pregunta. debes saber... Ah, perdón. Adelante, adelante. No, terminá porque es una pregunta, digamos, saliendo un poquito de esto. No, porque cuando yo veo estas mutaciones, Roberto, que vos las debes haber revisado, es cuando uno va a los sitios en donde uno puede buscar las mutaciones, es una mutación que tiene solamente dos reportes, ¿viste? Un reporte del año 98 no, un solo reporte del año 98. Y cuando querés ir a la cita de ese reporte, yo no puedo ir a la cita de ese reporte. Entonces, a veces, cuando están estas mutaciones, me pregunto si realmente es una mutación amiloidogénica o es un hallazgo, es una variante, ¿viste? Y lo que tiene, digo, porque ese va a ser la importancia para la familia. Así que habría que buscar realmente si esa mutación genera mecánicamente disociación o no. Claro. ¿Y qué comentarios tenés, Juan Pablo, con respecto al seguimiento de la familia? Digamos, ¿cuándo habría que a los descendientes empezar a investigar o hacer screening o cómo manejar este tema genético con la familia? Bueno, ahí hay como dos, diría que así como dos vertientes. Nosotros terminamos y ahora va a estar online la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre amiloidosis cardíaca. Y ahí hubo mucha discusión sobre la genética. La genética, sí, definitivamente la recomendación es hacerle genético a todos, independientemente de la edad, porque la expresión, que a veces uno dice, ¿cómo un señor de 80 años va a tener expresión genética de una enfermedad a los 80 años? Y sí, por alguna razón las expresiones son tardías. Así que la evolución de los pacientes con genética positiva es mucho más tórpida, como vos mostraste, que los que tienen genética negativa, y el estudio de los familiares también es un punto. Entonces, si vas al lado formal, el lado formal dice hacer búsqueda genética en pacientes mayores de 18 años. Y uno dice, ¿por qué 18 años? Bueno, 18 años porque la expresión abajo de los 18 o 20 años de estas enfermedades es extremadamente infrecuente. Entonces, ¿para qué hacer diagnóstico genético si no va a tener expresión de la enfermedad? Entonces, eso es lo que dice la letra. O sea, ahora, ¿y cuándo hacer la búsqueda de la enfermedad? Y uno debería hacer la búsqueda de la enfermedad como mucho, parece ser 10 años antes de la expresión de enfermedad que tuvo este paciente. Ahora, es re difícil en este caso. O sea, ¿no? Yo digo, mi recomendación es, yo le haría genético a todos los familiares, independientemente de la edad. O sea, si tiene menos de 18, si fuese mi hijo, yo quiero saber si tiene genética positiva, aunque antes de los 18 no exprese nada. Así que yo le haría genético a todos. Es un genético muy sencillo, ya la transtiratina es muy sencilla y buscar una mutación es muy sencilla también. Por las dudas haría secuenciación completa, no solamente secuenciación de esa variante. Y después, sí, la búsqueda de la enfermedad, uno dice 10 años antes. ¿Y cuánto es 10 años antes de este señor? ¿Cuándo empezó a expresar la enfermedad? ¿Ahora? No, ya lleva unos años. Entonces yo creo que diría que en estas que son de expresión temprana, a los familiares, todos los que tengan más de 20 años o más, le haría ya búsqueda de la enfermedad, a los que sean portadores de la mutación. Y la búsqueda de la enfermedad la haría inicialmente con un centellograma, completaría con un ecocardiograma y un electrocardiograma. Después haría anualmente un ecocardiograma muy minucioso, buscando cualquier alteración en deformación o alteración en eléctrica. Y cada 5 años repetiría el centellograma si no aparece ninguna alteración. Si aparece ninguna alteración, lo haría antes. Esa sería la forma para aquel que tenga mínima expresión de la enfermedad, ya darle un estabilizador. Claro. Uno trata por ahí de no tratarlo ni muy precozmente al paciente, pero tampoco muy tardíamente. Por ejemplo, si un familiar de primer grado le da un Perugini 1, uno ¿cómo lo sigue? ¿Le hace otra cámara gamma, otro pirofosfato al año? ¿Empieza el tratamiento porque tenés un Perugini 1? Bueno, si hablas de un portador, o sea, con genotipo positivo, con Sí. Perugini 1, yo diría ya está enfermo, o sea, no es un portador asintomático. Después, estrictamente, el tratamiento contra familias debería darse en pacientes con insuficiencia cardíaca.
O sea, si el señor tiene un Perugini 1 y no tiene insuficiencia cardíaca, no deberíamos tratarlo, porque así es como sale el prospecto. Ahora, dentro de lo racional, resulta muy difícil decirle al señor, vamos a esperar a que tengas insuficiencia cardíaca y ahí te voy a dar el estabilizador, cuando es la evolución natural que esos pacientes evolucionan. Así que me parece que yo apenas tenga algún grado de expresión de afectación cardíaca, aunque sea un Perugini 1, ya le daría tratamiento. Y hay un estudio ahora que está en curso con acoramidis, que se llama EARLY, que lo que busca es tratar pacientes con genotipo positivo, sin nada de afectación cardíaca. Y es en unos años como 10 probablemente lo va a decir, si tratar a los genotipos positivos tiene beneficio. Hay un estudio muy chico que hizo Pablo García Pavia en España, en donde trató genotipos positivos y mostró, observación al puro, ¿no? Mostró una expresión entre 7 y 10 años después de la enfermedad, como si tuviese algún beneficio, pero es todo observacional. Bueno, yo en realidad lo que quería preguntar era en los pacientes como este paciente, variante mutante, pero que por supuesto no están en estadios tan avanzados de la enfermedad, son pacientes que, digamos, están incluidos en los estudios, es decir, que se les puede dar el tratamiento dirigido, ya sea estabilizadores o silenciadores, pero también son pacientes que si van al trasplante hepático los podemos curar de esta enfermedad. Entonces, ¿hasta dónde hacemos el tratamiento dirigido, digamos, tratamiento médico para la amiloidosis, considerando el contexto en el que estamos nosotros también, que son medicamentos de muy difícil acceso y que salen mucho dinero? Y digamos, hasta a partir de dónde empezamos a pensar en el trasplante para la cura definitiva, ¿no? Es un buen punto. En el mundo, la opción de trasplante hepático en el mundo, es como que te diría que no existe en el mundo, pero el mundo tiene acceso a terapéuticas que a veces nosotros no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de un paciente que tiene trasplante hepático a lo mejor puede ser 10 años, porque, digamos, el trasplante hepático tiene algunas comorbilidades asociadas, no es que, está bien, yo le curo, pero después le agrego otro problema, que es ser un señor trasplantado, ¿no? Claro. Así que es un tema, y la mortalidad social del trasplante hepático tampoco es baja, entonces no es que le estoy ofreciendo una cura. Así que hoy por hoy yo diría que tenemos que hacer lo imposible para que estos pacientes tengan acceso a estabilizadores. O sea, un estabilizador dado de manera temprana, hoy por hoy, tiene la misma expectativa de vida que un trasplante hepático. La misma expectativa. Numéricamente, no hay ningún randomizado, por supuesto, pero entonces no deberíamos... La elección entre estabilizadores y silenciadores, bueno, Bueno, tenemos ahora más disponibilidad de... Sí, tenemos información, no tenemos disponibilidad de fármaco porque Claro. vutrisiran no está aprobado en ningún lado como silenciador para amiloidosis, pero la verdad es que como no vamos a tener nunca un estudio cabeza a cabeza de vutrisiran o eplontersen contra tafamidis o acoramidis, todas las informaciones van a tener que ser como extrapoladas. Es como cuando queríamos comparar, no sé, rivaroxaban contra apixaban. Y uno dice, bueno, parece que apixaban es un poco mejor. Acá la sensación inicial con vutrisiran es que vutrisiran es similar a tafamidis o acoramidis. O sea, no hay ningún dato muy duro que pueda decir que es superior. Entonces, empezar con uno o empezar con otro parece que es una cuestión de disponibilidad, acceso, lo que vos tengas. Sí podría ser que si tu paciente no tiene una buena respuesta al estabilizador, lo agregues, podría ser. Lo cual es otro desafío. O sea, si nos cuesta conseguir uno, Sobre todo conseguir los económico, dos. ¿no? Y claro, ese es el desafío. Así que es un tema. A mí me da la sensación, ahora cuando tengamos los resultados de CardioTransform, que son los resultados con eplontersen, ahí la cohorte de pacientes es mucho más grande. Es una cohorte de 3.000 pacientes. Entonces permite hacer inferencias distintas de las que se pudieron hacer en Helios. En Helios eran 600 pacientes y entonces cuando uno quiere comparar cuántos tenían tafamidis versus cuántos no tenían tafamidis, ahí te van quedando menos, te quedan 200 y 400. Entonces no puedes hacer tanta comparación. En el Plantarsen creo que se van a poder hacer esas comparaciones de vuelta, indirectas, porque no se randomiza 2 por 2. O sea, el Plantarsen no.
Pero a mí me da la sensación, si yo tuviese que apostar hoy día, que vamos a iniciar con estabilizador y ante la progresión o vamos a cambiar a un silenciador o vamos a agregar un silenciador. Creo. Ese va a ser el problema. Y el día de mañana, sí, el trasplante hepático va a ser un trasplante farmacológico, que es noquear el gen de la TTR. Y eso hoy se puede hacer, y el estudio que es Magnitude empieza ahora, o sea que vamos a ver probablemente en 2 años resultados de noquear, que es un pseudo trasplante hepático químico con otro riesgo Exacto. y otro Bueno, costo. si les parece, vamos con las preguntas del chat y ya para ir cerrando. Entiendo que son todas para, bueno, hay dos que sí o sí son para Roberto con respecto al caso. Una es qué tipo de coloide se utilizó en la reanimación y la otra es si dado el requerimiento de vasopresores persistentes se calculó acoplamiento ventrículo arterial para determinar mejor tratamiento. Sí, con respecto a la reanimación con coloide versus cristaloide, siempre es un punto de discusión en los pacientes críticos. De todas maneras, uno siempre tiene el concepto de que el coloide es mejor que el cristaloide porque dura más en el espacio intravascular, tiene ese efecto mordiente, sacando un poco de líquido del intersticio, en este caso del parénquima pulmonar, y mejorar un poco la oxigenación. En este caso se utilizó albúmina con todo lo controversial que es la administración de albúmina, ¿no es cierto? De todas maneras, ese es el coloide que se utilizó. Y con respecto a la valoración con el ecocardiograma con acoplamiento ventrículo arterial, no se hizo. No se hizo. No. En general, cuando uno coloca un Swan-Ganz, trata de manejarse más desde el punto de vista con parámetros hemodinámicos del Swan. Ahora, si no tenemos Swan, hacemos cálculos, lo que los chicos, por ahí los residentes, han apodado el eco-Swan. Pero no, en este caso no. Ok. Y después lo otro, bueno, que un poco lo respondieron, los casos que se trasplantaron, ¿qué sobrevida tienen? Bueno, la sobrevida media del trasplante, en el trasplante en general, la sobrevida condicional liberado de la mortalidad del primer año son 13 años, ¿no es cierto? La inmunosupresión que maneja en este tipo de pacientes básicamente es exactamente la misma y no debería haber mucha diferencia en mortalidad con respecto a otra etiología de trasplante. Ok. Bueno, Creo que hay una buena pregunta, Roberto, ahí, si después del trasplante, ¿cuándo hay que tratar al paciente, ¿no? Después del trasplante cardíaco? ¿Cuál es el tratamiento para que no, de reducir la chance de recaída de amiloidosis en el corazón trasplantado? Sí, realmente es una duda. Uno de los pacientes que avanzamos en trasplante de médula ósea, después que nos fue mal, concluimos que lo trasplantamos a los 6 meses. Creo que fuimos muy precoces. Tendríamos que haber esperado hasta 1 año. Pero bueno, haciendo un análisis retrospectivo, mientras más uno se estire, mejor, ¿no es cierto? Entonces el paciente está mejor acondicionado desde el punto de vista cardiovascular. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo en el trasplante cardíaco, uno va bajando el nivel de inmunosupresión, fundamentalmente a partir del 6.º mes. No sé si ustedes ahí en el ICBA, Juan Pablo, tienen experiencia en trasplante cardíacos en amiloidóticos, o tienen alguna serie de casos que recuerdes. Muy poca, o sea, los casos son así contados con los dedos de la mano. Te diría que en los AL vamos a trasplante cuando el paciente no tiene mieloma, que eso mejora su pronóstico, y cuando los pacientes tienen una carga de plasmocitos que no es extremadamente alta, o sea, que tiene una chance de respuesta a la quimioterapia después lo suficientemente buena como para justificar ponerlo en trasplante, y que no tiene una afectación orgánica, sistémica tan alta. Entonces ahí se empiezan a reducir los casos. Y en general, cuando es así, tratamos de ir siempre primero al cardíaco y después al de médula, porque la tolerancia a los tratamientos no suele ser buena, digamos, ¿no? O sea, Cyborg-D es un esquema que debe llevar más o menos 1,5 litros de volumen en cada infusión, o casi 2 litros de volumen, y corticoides que son mal tolerados por un paciente con insuficiencia cardíaca. Así que
siempre es muy difícil. Y cuando bajás ese esquema para tratar de que no sea tan agresivo cardiológicamente, el esquema no tiene el mismo éxito a nivel medular. Entonces, al final, por ahí conviene no esperar y el trasplante cardíaco. Y en los de TTR, lo que hemos hecho es, sí, se hace el trasplante e iniciamos tafamidis tempranamente, no esperar a que tenga algún signo de afectación. En otros lados del mundo lo que hacen es miden cuál es la concentración de TTR libre antes de iniciar el tratamiento, y recién lo inician cuando la concentración TTR libre de disociada es muy alta, ¿no? Eso nosotros no lo podemos medir. Qué interesante. Bueno, si les parece, no sé, Marce, si vos tenés algún comentario, vamos cerrando. No, más que nada agradecerle al doctor y a Juan, que siempre re predispuesto. Excelentísimos casos, súper interesante, uno siempre aprende cosas nuevas cada vez que los escucha. Así que nada, felicitarlos y agradecerles por acompañarnos. Sí, adhiero a la Marce. Muchísimas gracias a todos los que se prendieron y nos apoyaron en el último webinar del año. Y bueno, espero que haya servido. Por más colaboración, porque además de que es federal, digamos, que es Córdoba, Buenos Aires, dentro de Córdoba tenemos representantes de muchos centros distintos y eso está re bueno. Sí, Así hubo que, conectados de otras provincias también, así que genial. bienvenidos como siempre. Les mando un abrazo, gracias como siempre. Muchísimas gracias a Felicitaciones, todos. gracias. Chao, chao, Gracias. muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias.